¿Listo? Acercaos. ¿Sí o no? Sí, para que podamos llenar las primeras citas. Aquí. No, en la primera no, porque yo me hago el tema acá atrás. ¿Listo? Buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Agradecemos a Dios por la oportunidad, a pesar de la lluvia, a pesar del frío que hace, nos permite venir a la iglesia para podernos congregar y de esta manera poder dedicar este tiempo para Él. Vamos en estos momentos a orar y vamos a entrar entonces en lo que va a ser la reflexión para esta noche. Oremos. Bendito y poderoso Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, oh Señor, por el cuidado que para cada uno de nosotros está disponible las 24 horas del día. Gracias, oh Señor, porque nos permite venir a la iglesia con el deseo de alabar tu nombre, pero también de aprender un poco más de tu palabra. Así que al abrir tu palabra, rogamos, oh Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras mentes, pero también a nuestros corazones. Amén. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La reflexión de esta noche titula Amigo, ¿a qué vienes? Titula la reflexión en esta hora. Y quiero invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, que es donde vamos a encontrar el episodio, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 47 al 50. Y cuando nosotros miramos el libro de Mateo, capítulo 26, los versículos 47 al 50, vamos a encontrar cuando Jesús es tomado preso, o vamos a encontrar allí el arresto de Jesús. Versículo 47 dice la palabra de Dios: aún estaba él hablando cuando llegó ¿quién? Dice el texto que Jesús estaba aún hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y dice el texto bíblico que Judas venía ¿con qué? Con mucha gente. ¿Y cómo venía la gente? Dice el texto que la gente venía armada ¿con qué? Con espadas y ¿qué? Y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos ¿de qué? Del pueblo. Cuando uno analiza el ministerio de Jesús o la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta que donde Jesús estaba siempre venían multitudes de personas. Y las multitudes de personas que se acercaban a Jesús venían en busca de ¿qué? De ayuda, para que Jesús ¿qué? Los sanara de alguna enfermedad, los liberara, le traían endemoniados, gente con una cantidad de problemas. Pero aquí el texto dice que ese día Judas viene ¿qué? A donde estaba Jesús, y Judas también venía con una turba, o sea, venía con una gente, con mucha gente, dice el texto. Pero el texto dice que Judas venía con mucha gente, pero no era gente que venía para ser sanada de alguna enfermedad, no era una gente que venía con una turba llena quizás con gente endemoniada. El texto dice que la turba que venía ¿con qué? Con espadas, pero también venía ¿con qué? Con palos. O sea, es como que si la persona que van a ir a capturar o que andan buscando es una persona sumamente ¿qué? Peligrosa. Y dice el versículo 48, y él que lo entregaba les había dado ¿qué? La señal diciendo: al que yo bese, a ese ¿qué? Prenderlo. Versículo 49. Enseguida se acercó a Jesús
y dijo: salve, ¿qué cosa? Maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Si están ahí conmigo, ¿qué le dijo Jesús? Amigo, ¿qué vienes? Y ese es el título de la reflexión. Sí, Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, ¿y qué? Y lo prendieron, versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió ¿a quién? A un siervo del sumo sacerdote, y le quitó ¿qué? Y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿a espada qué? Perecerán. Cuando yo leo esta historia, me llega mucho el recuerdo de cuando estábamos en segundo semestre de teología, el profesor que nos dio vida espiritual del pastor. Él tomó este relato porque, si ustedes se dan cuenta, antes del arresto de Jesús, Jesús pasa la noche ¿dónde? En el Getsemaní. Sí, Jesús pasa la noche orando. Y es tan tremendo que en ese momento, quizás donde Jesús necesitaba mucho el apoyo de sus discípulos, de sus seguidores, el texto va a decir que Jesús está orando, pero cuando termina de orar, encuentra como a sus discípulos durmiendo. Y Jesús les hace una pregunta y le dice: ni siquiera una hora han sido capaces de velar, de estar conmigo. Entonces el profesor de vida espiritual del pastor nos decía a nosotros, y nos hizo la siguiente pregunta en este relato, y nos dijo: ¿por qué creen ustedes que aquel hombre que se levantó y tomó su espada le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote y no lo mató? Esa fue la pregunta del profe, y nosotros quedamos: bueno, ¿y ahí qué? ¿Ah? Y yo les hago esa pregunta a ustedes: ¿por qué creen que cuando él toma la espada, porque él no tiró a cortarle la oreja, el tiro fue ¿a qué? A matarlo, pero le dio en la oreja, y por lo tanto pues el hombre quedó quedó vivo. Entonces el profesor nos hacía la pregunta, me acuerdo tanto, en esa madrugada, 4 de la mañana, nos hacía la pregunta y nos decía: ¿por qué? Y la respuesta es bien chistosa, la que les voy a dar, que es la misma que él nos dio. ¿Sí? ¿Ah? Mala puntería. La respuesta que el profe nos dio, nos dijo el profe: ¿saben por qué? Porque si él no se fuera quedado dormido cuando tenían que estar velando, entonces ese día sí le hubiera cortado la cabeza. Y ustedes saben cómo se llamaba el siervo, ¿no? A Malco, y no la oreja. Esa fue la respuesta del profe. Quizás no es la mejor respuesta, pero quizás sí nos llama mucho la atención. Si él dijo: si él hubiera hecho el culto esa mañana, le hubiera cortado la cabeza. Pero no hizo el culto, porque se quedó dormido. Entonces, cuando prendieron al maestro, pues se levantó. Y claro, tomó la espada, pero usted sabe, cuando usted se levanta medio dormido, pues no va a tener la misma reacción. Y fue muy chistoso, porque él nos dijo: si él fuera hecho el culto esa mañana, le hubiera cortado la cabeza. Pero como no hizo el culto, por eso le cortó la oreja. Y saben, apreciados hermanos, que en la actitud de Judas nosotros podemos observar el engaño de la apariencia religiosa. Sí, en Judas podemos, lo que relata esta historia, encontrar un discípulo que no es un discípulo, sino que era un traicionero, un adorador que es un falso adorador. Y mírense que él se le acerca a Jesús y le dice que: salve, maestro. O sea, un adorador, pero que en su corazón había que falsedad. Un beso, pero que fue un beso que engañoso. Un amigo,
que es un auténtico hipócrita. ¿Y cuántas veces quizás la experiencia de Judas se puede reflejar en nuestras vidas? Y por eso Jesús le hace la pregunta a él: amigo, ¿a qué vienes? Y esa misma pregunta Jesús nos la hace hoy a cada uno de los que estamos aquí. Lo que me llama la atención de Jesús es que, aunque él sabía lo que Judas ya había planeado hacer, se había comprometido a hacer, Jesús lo sigue llamando como amigo. Si usted tiene un amigo que lo traiciona, usted lo sigue llamando amigo. ¿Es cierto que no? Si usted tiene quizás una persona que usted se da cuenta que cuando está con usted habla lindo de usted, pero con la espalda suya hay falsedad y le pone el puñal por la espalda, y cuando usted se entera de ese accionar, usted cuando lo encuentra lo llama amigo. Qué tremendo, ¿no? Yo a veces cuando miro la vida de Jesús, es impactante porque Jesús conocía lo que la gente pensaba. A veces Jesús se subía a la sinagoga a predicar, estaba enseñando, y él sabía lo que estaban tramando, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas que estaban escuchándolos. Imagínese usted que esté predicando y usted sepa qué está pensando la otra persona de usted. Pero lo tremendo de Jesús es que Jesús siempre permaneció fiel a Dios, siempre permaneció fiel a sus creencias. Así que, ¿cuánto significado tiene esa expresión? Amigo, ¿a qué vienes? Es decir, apreciados hermanos, que no todo aquel que se aproxima a Jesús viene con buenos propósitos. Y lo mismo ocurre en la iglesia. No todo aquel que se acerca a la iglesia viene con buenos propósitos. Amigo, ¿a qué vienes? Es una pregunta para que nosotros hoy reflexionemos. ¿Cuál es el motivo por el cual usted busca a Jesús? ¿Por qué usted busca a Jesús? ¿A alguien le gustaría contestar? Compartir ¿por qué me acerco a Jesús? Por un cambio. Por un cambio. ¿Por qué más? Por salvación. Saben, apreciados hermanos, que motivo lo podemos definir, razón que mueve a actuar, algo que me mueve a actuar de cierta manera. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Que los motivos son la base del juicio divino. Y los motivos solamente los conoce Dios. Solamente los conoce Dios. Pero saben que hay mucha gente que se acerca a Jesús por el poder y la fama. Hay mucha gente que se acerca a Jesús por los panes y los peces. Y cuando quizás tenemos una vida bendecida, estamos firmes en la iglesia. Asistimos a la iglesia. Pero quizás que en el mínimo problema que tenemos, quizás en el hogar, en el trabajo, con nuestros hijos, o quizás un problema físico de salud, nos olvidamos muchas veces de Dios, nos olvidamos muchas veces de la iglesia, nos olvidamos muchas veces de las herramientas poderosas que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, como es la oración, el estudio de la Biblia. Y cuando yo estoy por los panes y los peces, cuando los panes y los peces se acaban, entonces también mi consagración se acaba, mi devoción se acaba. Muchos se acercan
Muchos se acercan a Jesús con propósitos egoístas. ¿Cuántos recuerdan la historia del joven rico? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? ¿Cuál es la pregunta que él le hace? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús al joven rico? ¿Y qué le dijo el joven rico? Todo pretencioso, ¿no? Tremenda respuesta. Una respuesta que aunque quizás es verdad o era verdad, estaba cargada por la soberbia. Sí, porque la manera como él responde es diciéndole a eso, no, es que yo los guardo desde ¿qué? Desde mi juventud. Pero Jesús le va a hacer un desafío y le dije, bueno, entonces deja todo lo que tiene, véndelo, dáselo a los pobres y ¿qué? Y sígueme. Una cosa son los conceptos religiosos, una cosa son las doctrinas, una cosa son las creencias y otra cosa muy diferente es seguir a Jesús. Porque muchas veces yo puedo estar siguiendo un cuerpo doctrinal, pero no estoy siguiendo a Jesús. Quizás yo me esmero por guardar el sábado, pero no sigo al Dios del sábado. Me esmero por guardar los 10 mandamientos y no pecar, pero no sigo al Dios. O quizás no tengo una relación estrecha con el Dios que le dio esa ley a Moisés. Y hay un pensamiento de Elena White, no recuerdo ahorita la cita exacta, que dice: unirse a la iglesia es una cosa y unirse a Dios es otra. Son dos cosas totalmente diferentes. Y otros por meras apariencias. Por meras apariencias. Quiero que miremos el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, apreciados hermanos, vamos a encontrar dos tipos de adoradores. Y dos tipos de adoradores. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Yo creo que ustedes en algún momento han leído esta historia, es la historia del fariseo y del publicano. Lucas, capítulo 18. Versículo 9. ¿Estamos? Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Será que en ese grupo estoy yo? Porque la razón de Jesús contar la parábola del fariseo y el publicano era porque habían personas que confiaban en sí mismos como justos. Y apreciados hermanos, la Biblia enseña que la justicia nuestra es como trapo de ¿qué? De inmundicia. Así que cuando quizás yo me siento superior a los demás por las cosas que hago, por la manera como quizás vivo, el Señor solamente nos mira y nos dice: es que mira, esas obras que tú haces, por más buenas que sean, son como ¿qué? Son como trapos de inmundicia. O sea, la única justicia que tiene valor delante de Dios es ¿qué? La justicia de Jesús. Pero había gente, y hay gente, que quizás por su accionar, por su manera de vivir, por su manera de llevar el cristianismo, creen que son superiores a otros. Se creen más justos que otros. Y dice el texto bíblico: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Versículo 10: 2 hombres subieron ¿qué? Al templo a orar. ¿Cuántos hombres? 2. Uno era ¿qué? Un fariseo, y el otro era ¿qué? Un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? En el siglo en el que vivimos,
¿Quiénes eran los publicanos? Eran los encargados de cobrar el impuesto. Pero lo tremendo es que ellos no solamente cobraban el impuesto, sino que estafaban a la gente. Es como podemos decir hoy los gotagotas. Van más allá. ¿Sí? Quizás hay una tasa, pero ellos van más allá. Esos eran los publicanos. Por eso ustedes recuerdan cuando Jesús llama a ¿quién? A Mateo. ¿Y quién era Mateo? Un publicano. ¿Y qué dice el texto cuando Jesús lo llama? ¿Dónde estaba Mateo? En la mesa ¿de qué? De los tributos. Ahí haciendo ¿qué? Su trabajo. Por lo tanto, Mateo quizás era una persona que por la sociedad no era muy ¿qué? No era muy querida. Porque el hombre era el encargado de ir a cobrar ¿qué? Cobrar los tributos. Ese era un publicano. Y los fariseos, pues, ¿quiénes eran los fariseos? Aquellos que tenían, por así decir, el conocimiento magno, grande de Dios, de las Escrituras. Y entonces Jesús toma y dice, bueno, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo puesto en pie, oraba ¿qué? Consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como ¿qué? Como los demás. Oiga, tremenda oración. Tremenda oración. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Y comienza él a describir cómo son los demás. Y dice: gracias, Señor, porque no soy como los demás, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y luego dice: ni aún como este publicano que está aquí. Eso es como si usted hoy se arrodillara y dijera: Señor, gracias porque no soy como los que no vienen los miércoles. Gracias, Señor, porque yo no soy como los que llegan a las 11 de la mañana al culto. Gracias, Señor, porque yo no soy como los que no salen a dar estudios bíblicos. Oiga, tremenda oración. Tremendo. Y saben que a veces nos sentimos superiores porque quizás yo doy estudios bíblicos, pero el hermano no da, entonces yo me siento superior a él. Quizás yo vengo los miércoles de oración, pero como el hermano no viene, entonces yo lo miro el sábado que llega y le digo: gracias, Señor, porque no soy como él. Tremendo. ¿Cómo nosotros podemos también caer en la manera como el fariseo expresó? Buscó el rostro del Señor y luego dice: ni como este que está aquí. Es decir, que el fariseo, apreciados hermanos, el fariseo adora no porque se siente pecador. O sea, él va a la iglesia a adorar no porque se siente pecador. No, apreciados hermanos, él no viene a la iglesia a adorar para recibir el perdón, sino que se cree que justo. Se cree justo. ¿Y qué era lo que él esperaba? Ganar alabanzas de parte de Dios. Que Dios le pudiera decir: ¡qué bien! Así que aquí encontramos a un hombre, el fariseo, que tiene un alto concepto de superioridad y su orgullo religioso lo denota en su manera de caminar, pero también en su manera de orar. Yo me imagino al fariseo entrando al templo. ¿Cómo habrá entrado este hombre al templo y la manera como se arrodilló y empezó a orar? Pero lo tremendo del fariseo es que él se compara no con el carácter santo de Dios, sino que se compara ¿con quién? Con los otros hombres. Si usted tiene que mirar a un espejo, es para mirarse al espejo de Dios. Y cuando usted se mira al espejo de Dios, apreciados hermanos, usted se va a dar cuenta que por más obras que usted hace, por más que usted diga,
cada día se va a ver más defectuoso. Yo siempre digo, y es una frase que dicen muy comúnmente, que entre más usted conocimiento tenga, se da cuenta que más ignorante es. Y eso no solamente ocurre en los libros de ciencia, no, también en la misma palabra de Dios. Usted se da cuenta que usted entre más sabe, más aprende, se da cuenta, oígame. Usted dice finalmente, oiga, yo no sé nada. El problema del fariseo es que se empezó a comparar con el publicano. Y muchas veces nosotros nos empezamos a comparar. Su religión no alcanzó su alma, sino su vida, ¿qué? Externa. Una vez estaba yo en una de las iglesias del distrito, estábamos en un programa de jóvenes. Y entonces tuvimos un pastor invitado y el pastor hizo la siguiente pregunta. El pastor hizo la siguiente pregunta y dijo: ¿cuál es el joven más consagrado de aquí? Y entonces todo el mundo empezó a mirar, los muchachos. Y entonces dijeron: el pastor, él es el muchacho más consagrado. Yo solo reflexioné para sí y dije: bueno, ¿cómo tú mides la consagración? Tú no la puedes medir. Porque las obras que hacía el fariseo eran buenas, ¿sí o no? Claro, porque él dice: yo no robo, ¿sí? Yo no soy ladrón, yo no mato, yo no hago esto. Pero aunque no lo hacía, era algo que externo, pero en su corazón, en su interior, no había relación con Dios. Y eso me puede pasar a mí. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Porque nosotros los hombres solo vemos lo externo. Pero nosotros no vemos realmente qué lo motiva a la persona a acercarse a Jesús o a hacer lo que hace. Porque Judas se acerca a Jesús, viene a Jesús, lo saluda, le da un beso, pero el motivo de Judas era ¿qué? Entregarlo. No era para venir para adorarlo, para rendirse a él, no, venía para entregarlo. Y a pesar de que le dijo: salve, maestra, a pesar de que lo besó, la consagración no se puede medir, porque quien sabe quién es Dios. Y quizás uno puede ver una persona que predique muy lindo, que hace, activo y todo el tema, pero realmente el que sabe lo que hay en ese corazón es Dios. Así que, apreciados hermanos, su propia justicia lo induce ¿a qué? A juzgar. ¿Saben cuándo nosotros nos ponemos en esa posición de juzgar? Cuando nos creemos superiores a los demás. Si usted nunca se cree superior, usted nunca va a juzgar a otro. Pero cuando usted toma ese rol de juzgar, eso está demostrando que usted se cree superior, más santo, más consagrado. Y eso es muy peligroso. Su propia justicia lo induce a juzgar, a acusar, a condenar a los otros. Y ese fue el espíritu ¿de quién? De Judas. Pero también es el enemigo ¿de quién? ¿El espíritu de quién? Del acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador? Satanás. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos en ese papel de juzgar, que yo no soy como él, yo sí hago, yo sí lo de acá, estamos en el mismo papel o en el mismo rol de Satanás. Por eso Apocalipsis 12 dice que fue expulsado ¿quién? El acusador ¿de quién? De nuestros hermanos. Pero encontramos, apreciados hermanos, al publicano, que representa al auténtico adorador que sigue a Jesús, que se siente indigno y estaba en pie y se sentía ¿qué? Pecador y sucio. Mire lo que sigue diciendo el texto bíblico.
Óigame, tremendo, ¿no? Versículo 12, ¿ayuno qué? 2 veces a la semana. Tremendo. ¿Usted le ha pasado que hay gente que ayuna y porque usted no ayuna, entonces usted está en pecado? ¿Cierto? Si usted hace un ayuno de 40 días, la iglesia, ¿por qué tiene que saber que usted está ayunando 40 días? ¿Con qué fin usted lo dice? No, pastor, yo lo digo para que la gente también ayune y la gente se anime. ¿Será realmente el motivo? Sí, ¿ha escuchado usted a veces que personas se expresan y cuando usted las escucha, usted se siente como que, oiga, pues yo no hago nada? ¿Yo qué hago aquí? ¿Cierto? Usted mira personas que cuando se expresan, quizás hablan. Entonces usted imagínese al publicano ahí también postrado y escuchando la oración de este hombre. Señor, mira, yo no soy como los ladrones, mira, yo no soy como este que está aquí. Yo ayuno, yo diezmo. 2 veces a la semana. Tremendo. Y dice, diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y termina Jesús diciendo la historia, os digo que éste descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será que, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, que la humillación del publicano reconocía que no tenía ningún mérito que lo recomendara ante Dios. Y es que, apreciados hermanos, en nosotros no hay mérito absoluto, en nada. Los méritos solamente están en Jesús. Allí encontramos un hombre que no se compara con otros para medir su espiritualidad, sino que cada día o ese día que humilló su corazón delante de ¿quién? De Dios, diciéndole, Señor, mire, soy un pecador, mira, tengo mis luchas, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Y esa debe ser la experiencia diaria de cada uno de nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿será que puede llegar un momento en el cual usted y yo podemos decir, ¡ya no peco! ¿Sí o no? Y miren que hay personas que hacen ese reto personal de no pecar. Y cuando pecan se frustran. ¿Será que puede llegar ese momento donde usted pueda decir, ya, hermano Eliseo, yo ya no peco, pastor? El día que usted me diga, hermano Eliseo, no venga más a la iglesia. Le digo, tampoco venga a la Santa Cena, porque eso es para pecadores. Pero a veces no entendemos eso, apreciados hermanos. Sí, el fariseo se comparaba con nosotros, pero el publicano no se compara con nadie. Él va a los pies de Jesús y le dice, mira, este soy yo, estas son mis luchas, caigo aquí, soy débil en esto. Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, pero no puedo. Esa es la experiencia de un auténtico adorador de Jesús, donde yo no vengo a la iglesia para creerme superior a los demás, porque quizás ya he vencido pecados, ya no tengo estas luchas. No, sino para cada día que humillarnos delante de Dios. Es decir, el único deseo de este hombre era que obtener perdón y obtener que paz. Y su único argumento era que la misericordia de Dios. Amigo, ¿a qué vienes? Fue la pregunta que Jesús le hizo a Judas. Y es la pregunta que hoy en esta noche, miércoles de oración, el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Viene usted a la iglesia para creerse superior que los demás? ¿Viene usted a la iglesia quizás para restregarle su espiritualidad a los demás? ¿O
o viene usted a la iglesia, viene usted a Jesús para humillarse, para reconocer su pecado, para reconocer que es indigno, para reconocer que soy incapaz, para reconocer que por mí, por mis méritos, por mi justicia, jamás seré salvo. Así que es la invitación de Dios en esta noche. ¿Cuál de estos dos adoradores soy? ¿Cuál? ¿Aquel que viene para jactarse de lo que hace, de la manera como vive, o aquel que viene para humillar su corazón a Dios? Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, a que cada día nosotros podamos humillar nuestra vida a Dios, a que cada día podamos tener una vida de devoción con Él, a que podamos hacer de Jesús nuestra mayor prioridad constante. Y finalizo diciendo lo siguiente: aunque Judas lo traicionó, Jesús lo llamó amigo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Es mi anhelo y es mi deseo en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno: a Jesús entrega todo. Himno número 236. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Oremos. Gracias, Dios, te damos en esta noche por permitirnos reunirnos, pero también permitirnos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella hoy aprendemos que no todo aquel que se acerca a Jesús se acerca con buenas intenciones, que muchas veces nos acercamos por conceptos erróneos. Nos acercamos por los panes y los peces, por el poder, por la fama. Muchas veces es mera apariencia.
Si quizás, oh Dios, eso es lo que nos ha motivado en esta noche, te pedimos perdón. Pero también, oh Señor, te queremos pedir perdón si quizás en algún momento de nuestra vida la actitud del fariseo, de la parábola, ha prevalecido en nuestras vidas, que quizás en algunos momentos nos hemos sentido superiores a los demás, quizás más justos, más santos, más consagrados. En esta hora te pedimos perdón. Y te queremos pedir, oh Señor, que la actitud del publicano pueda ser diariamente la experiencia de cada uno de nosotros. Que cada vez que nos acerquemos a ti podamos rendir nuestra vida, humillar nuestro corazón, reconociendo, Padre, que sin ti no somos absolutamente nada. Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu santa presencia. Llévanos con tu bendición, llévanos con tu cuidado. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, una feliz noche para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.